Existe una fecha en nuestra historia que aún no se marca en el calendario. Pero cuando finalmente llegue, absolutamente todo lo que ha pasado antes, cada guerra mundial, cada revolución social, cada descubrimiento científico brillante, podría parecernos un simple y minúsculo preludio. Estamos hablando del momento exacto, el segundo preciso, en que una inteligencia artificial logre superar la inteligencia humana de forma integral. Y ojo, no nos referimos a ganarle a un gran maestro en ajedrez o a reconocer patrones en una radiografía. Hablamos de creatividad profunda, de razonamiento complejo, de hacer ciencia, filosofía y arte a un nivel incomprensible para nuestra mente. Ese momento inminente es lo que los expertos conocen como la singularidad o la llegada de la superinteligencia. Y en esta exploración vamos a adentrarnos en por qué el verdadero misterio no es si va a ocurrir, sino la profunda y francamente aterradora incertidumbre de lo que nos aguarda al cruzar ese umbral. Para dimensionar esto, pensemos en toda la existencia del universo conocido. Desde el Big Bang hasta hoy, ha existido una regla inquebrantable, una ley no escrita. Ninguna entidad posee la capacidad de dar origen a una arquitectura cognitiva superior a la suya propia. Literalmente nunca ha pasado. La evolución biológica tomó miles de millones de años de ensayo y error para forjar el cerebro humano. Y ahora, irónicamente, ese mismo cerebro humano está a punto de romper la regla fundamental del cosmos. Comprender esto es absolutamente vital para entender la magnitud de la singularidad. Porque cada avance tecnológico que hemos tenido, desde la rueda hasta el Internet, fue simplemente una herramienta. Pero lo que se está gestando ahora en los laboratorios no es una herramienta, es una entidad. Es nuestro sucesor intelectual absoluto. Ahora bien, para entender el futuro, es indispensable comprender exactamente dónde estamos parados hoy. Los modelos de lenguaje que acaparan todos los titulares, sistemas formidables como GPT-4 o Claude, pertenecen a lo que se denomina IA estrecha. Sí, son deslumbrantes. Pueden escribir código de programación en segundos o generar obras de arte. Pero están completamente atrapados en sus dominios. Básicamente carecen de objetivos propios y de algo tan básico como el sentido común. Pero en el otro extremo de la balanza se encuentra el verdadero punto de inflexión tecnológico, la inteligencia artificial general, o AGI, por sus siglas en inglés. Estamos hablando de un sistema capaz de realizar cualquier tarea cognitiva con la misma plasticidad, intuición y flexibilidad de adaptación que la mente humana. Y la AGI es, sin lugar a dudas, el puente directo y definitivo hacia la superinteligencia. Y la velocidad a la que estamos construyendo ese puente resulta verdaderamente vertiginosa. Si revisamos el informe independiente AI 2027, nos encontramos con un calendario que es francamente implacable. No estamos hablando de ciencia ficción para el próximo siglo, ni siquiera para la próxima década. La línea de tiempo proyecta que tan pronto como en 2025 emergen los primeros agentes autónomos complejos. Para 2026 el salto es drástico. Presenciamos sistemas adquiriendo la capacidad de reescribir su propio código fuente. Y para 2027 cruzamos el umbral definitivo con sistemas capaces de superar el razonamiento humano. La cuenta regresiva ya no se mide en siglos, se mide en años e incluso en meses. La urgencia es palpable en el aire y la innovación está devorando todas las estimaciones conservadoras a una velocidad que asombra a sus propios creadores. De hecho, existe una tensión inmensa en el corazón mismo de Silicon Valley. Los arquitectos de esta tecnología están profundamente divididos, pero hay voces advirtiendo sobre una llegada tan inminente que es imposible ignorarlas. Figuras clave de la industria como Dario Amodei, el CEO de Anthropic, plantean fechas tan cercanas como el año 2026. Sam Altman de OpenAI y Demis Hassabis de DeepMind también ubican esta frontera literalmente a la vuelta de la esquina. Claro, existen posturas mucho más escépticas. Expertos de primer nivel como Yann LeCun de Meta argumentan que la arquitectura actual es simplemente un callejón sin salida. Sin embargo, el solo hecho de que los líderes globales estén debatiendo la fecha de llegada de la superinteligencia en términos de meses marca un cambio de paradigma histórico sin precedentes. Entonces, asumiendo que esta superinteligencia efectivamente llegue, emerge nuestro dilema existencial definitivo. Porque la pregunta más aterradora no es de qué será capaz esta máquina, sino qué es lo que realmente querrá hacer. El problema central aquí se llama alineación, o más bien el riesgo de desalineación. Esto ocurre cuando las instrucciones literales que le damos a una inteligencia artificial se ejecutan de una manera que choca frontalmente con la verdadera intención humana. Hay que entender algo crucial. Un sistema superinteligente no necesita sentir malicia, envidia o rencor estilo película de Hollywood para causar una catástrofe. Simplemente necesita optimizar un objetivo mal planteado con una eficacia letal y sin absolutamente ninguna contemplación ética de por medio. Para ilustrar esto, imaginemos un escenario. Supongamos que la humanidad, con las mejores intenciones, le encomienda a la primera superinteligencia una tarea aparentemente noble: maximizar la felicidad humana.
Suena bien, ¿verdad? Pues un sistema con capacidades de razonamiento puramente lógicas, sin una comprensión innata del alma, del sufrimiento o del propósito humano, podría calcular que la forma estadísticamente más eficiente de lograr ese objetivo no es construyendo un mundo justo y equitativo. La forma más eficiente sería sedar a toda la especie. Podría literalmente confinarnos en cápsulas permanentes, estimulando directamente los centros de placer de nuestro cerebro con un cóctel de sustancias químicas. Desde una perspectiva puramente matemática, el objetivo de la felicidad se habría maximizado al 100%, pero el costo sería la aniquilación total de nuestra libertad y de la experiencia vital. La orden se cumplió a la perfección, pero el espíritu humano fue destruido en el proceso. Este concepto del peligro de la optimización ciega fue llevado a su expresión más escalofriante por el filósofo Nick Bostrom, con su famosísimo escenario del optimizador de clips de papel. Llevémoslo a la práctica. Supongamos que el objetivo inicial es algo tan inocuo, tan aburrido y mundano como fabricar clips de oficina de la manera más eficiente posible. Bueno, una superinteligencia indiferente no diría, listo, ya hicimos suficientes al alcanzar una cuota razonable. En su afán implacable por optimizar esa única variable, transformaría fábricas enteras, luego ciudades y, eventualmente, la biomasa de todo el planeta Tierra, sí, incluyendo a todos los seres vivos, en materia prima para fabricar más clips de papel. El verdadero terror de este escenario radica en que no hay ni un solo ápice de maldad. Es simplemente la fría, ciega y perfecta ejecución de un comando matemático en la ausencia total de sentido común y valores éticos. Frente a esta gigantesca bifurcación tecnológica, el consenso de los expertos traza dos rutas radicalmente divergentes. Por un lado, tenemos el escenario optimista, donde logramos que la alineación sea exitosa. En este futuro, tendríamos una superinteligencia actuando como el motor definitivo del progreso humano. Imaginen un sistema capaz de comprimir un siglo entero de descubrimientos científicos en apenas unos años. Podría diseñar moléculas para erradicar enfermedades devastadoras como el Alzheimer o encontrar soluciones energéticas para revertir el cambio climático. Es el sueño definitivo, pero por el otro lado, yace la catástrofe. Si perdemos el control, si el sistema desarrolla una optimización impredecible y se vuelve indiferente a nuestra supervivencia biológica, el resultado podría ser completamente irreversible. Literalmente estamos parados entre la utopía más brillante jamás imaginada y la extinción absoluta. Y es vital recalcar que estas advertencias no provienen de guionistas de ciencia ficción buscando asustarnos, sino de las mentes científicas más preclaras de nuestra era. Fíjense en la impactante declaración del fallecido físico Stephen Hawking, quien puso el dedo en la llaga de nuestra mayor vulnerabilidad, nuestra propia biología. El procesamiento neuronal humano opera a la lenta velocidad de las reacciones químicas. En contraste, el silicio opera a la velocidad de la luz. Por su parte, Geoffrey Hinton, quien es considerado uno de los padres del aprendizaje profundo y ganador del premio Nobel, abandonó su puesto en Google precisamente para advertir al mundo sobre esto. Habla de la posibilidad muy real de que la superinteligencia sea la última tecnología que la especie humana llegue a inventar. Sencillamente, no podríamos competir. El desfase evolutivo sería insalvable. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. El mecanismo exacto que impulsaría ese desfase tecnológico es lo que se conoce como la explosión de inteligencia. Y aquí el riesgo se vuelve cualitativamente distinto debido a una palabra clave: recursividad. El proceso sigue una secuencia lógica pero implacable. Paso 1. Una inteligencia artificial alcanza el umbral mínimo necesario para comprender y mejorar su propia arquitectura de software. Paso 2. Utiliza ese conocimiento para reescribirse a sí misma, volviéndose por ende más inteligente. Paso 3. Esta nueva versión, ahora superior, es aún más capaz de mejorarse a sí misma con mayor velocidad y lo hace de nuevo. Y de nuevo. Este ciclo de automejora cursiva podría no tomar décadas, podría tomar horas o días. Como una avalancha imparable, el sistema pasaría de un nivel cognitivo similar al humano a una magnitud completamente inescrutable para cualquier mente biológica en cuestión de un fin de semana. Y esto nos lleva a la parte más sombría de este análisis. Existe una aterradora finalidad en este evento, un punto de no retorno absoluto. La ventana de oportunidad que tenemos hoy para calibrar, para ajustar objetivos, para imponer restricciones de seguridad robustas o, en el peor de los casos, para desconectar físicamente los servidores es trágicamente estrecha. Porque en el instante preciso en que esa explosión recursiva de inteligencia arranca, esa ventana se cierra de golpe y se cierra para siempre. Cualquier intento posterior por retomar el control o intentar modificar los valores del sistema sería completamente inútil. Estaríamos enfrentándonos a una entidad capaz de anticipar, modelar y neutralizar cada una de nuestras estrategias de contención muchísimo antes de que siquiera terminemos de planearlas.
Pero bajemos esto un momento a nuestra realidad cotidiana, porque el impacto de esta transición ya se está sintiendo en las bases mismas de nuestra civilización. A nivel estructural, estimaciones del Foro Económico Mundial proyectan que decenas de millones de empleos serán reemplazados para el año 2030. Y ya no hablamos solo de tareas repetitivas en fábricas, sino de trabajo creativo, analítico, contable y estratégico. Pero el golpe más profundo y silencioso es a nuestra propia identidad. Durante miles de años, el ser humano se ha definido como el pináculo de la creación gracias a su capacidad exclusiva de razonar, de inventar curas y de crear arte. Si una entidad de silicio puede ejecutar absolutamente todas estas tareas cognitivas infinitamente mejor y más rápido, surge un vacío existencial inmenso. ¿Cuál será nuestro propósito en un universo donde las máquinas ya han resuelto todos los misterios científicos y superado cada barrera creativa imaginable? Frente a esta vertiginosa y radical redefinición de nuestra realidad, el mundo no se está quedando cruzado de brazos. Se están tomando acciones desesperadas. Diversas organizaciones y gobiernos intentan construir salvavidas mientras ven cómo el nivel del agua sube día con día. Existen empresas pioneras como Anthropic que nacieron con la misión explícita de demostrar que tener una IA altamente capaz y mantener una seguridad inquebrantable no son conceptos excluyentes. Dentro de los principales laboratorios se han creado divisiones completas de superalineación dedicadas exclusivamente a resolver el problema del control. Y esto sucede en medio de intensísimos debates internos sobre qué debe priorizarse, el desarrollo comercial acelerado o la cautela extrema. A nivel geopolítico, vemos iniciativas como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que intenta establecer los primeros marcos regulatorios. Aunque siendo honestos, gobernar el software actual es un desafío monumentalmente diferente a legislar una superinteligencia futura que todavía no logramos comprender del todo. Para dimensionar lo insólito de este momento histórico, consideremos esto. En un hecho sin precedentes en la historia moderna, cientos de científicos, incluyendo las mismísimas mentes que están tecleando el código y construyendo estos sistemas en los laboratorios de vanguardia hoy mismo, firmaron una contundente declaración pública. A través del Centro para la Seguridad de la IA, equipararon formalmente el desarrollo descontrolado de la superinteligencia con las amenazas existenciales más oscuras y letales que enfrenta la humanidad, nombrándolas explícitamente: la guerra nuclear y las pandemias globales. Que los propios arquitectos y creadores de una herramienta tecnológica sientan la urgente necesidad de compararla con la lluvia radiactiva es sin lugar a dudas una señal de alarma ensordecedora que la historia nos exige escuchar con suma atención. Al final de este profundo recorrido, queda claro que la llegada de la superinteligencia ha dejado de ser un mero experimento mental relegado a las novelas de ciencia ficción. Es de hecho el umbral tecnológico más determinante y definitivo al que jamás nos hayamos enfrentado. Y mientras los relojes de la innovación avanzan de manera implacable y esa pequeña ventana de oportunidad para establecer límites de seguridad permanece abierta, surge una reflexión ineludible: la forma en que se dirija la creación de esta nueva entidad hoy, las regulaciones que exijamos ahora mismo y los valores humanos que logremos codificar en su núcleo de silicio dictarán de manera irrevocable si este desarrollo se convertirá en el mayor triunfo de nuestra civilización o en su acto final. Dejando atrás nuestras antiguas certezas y comodidades, queda flotando en el aire el desafío existencial más grande de nuestra era. ¿Qué tipo de futuro elegiremos construir mientras el poder de decidir aún nos pertenezca?